Asterisco asterisco 3 años de golpes y abuso, hasta que un vaquero cruzó la puerta asterisco asterisco. El polvo del camino se levantaba con cada golpe del viento en aquel pequeño pueblo de Nuevo México. Era el año 1887 y en una casa deteriorada al final de la calle principal, vivía una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. María Guadalupe tenía apenas 23 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de toda una vida. 3 años atrás había llegado a este pueblo con su esposo, Thomas Blackwood, un hombre que en público sonreía y saludaba a todos con cortesía, pero que tras las puertas cerradas de su hogar se transformaba en un demonio. La primera vez que él levantó la mano contra ella fue apenas una semana después de su boda. María había preparado la cena unos minutos tarde y él, que había estado bebiendo whisky desde el mediodía, volcó la mesa completa. Los platos se hicieron añicos contra el suelo de madera y antes de que ella pudiera reaccionar, sintió el puño de Thomas estrellarse contra su mejilla. Esa noche lloró en silencio, acurrucada en una esquina de la habitación, mientras él roncaba borracho en la cama. Se preguntó si debía huir, regresar a su familia en México, pero la vergüenza la paralizaba. ¿Qué dirían todos? Una mujer casada que abandona a su esposo era considerada una deshonra. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en 3 largos años de terror. Thomas la golpeaba por cualquier razón, si la comida no estaba lo suficientemente caliente, si ella miraba por demasiado tiempo por la ventana, si no sonreía cuando él llegaba a casa, o simplemente si él había tenido un mal día en el rancho donde trabajaba. María aprendió a moverse en silencio por la casa, a anticipar cada uno de sus humores, a hacerse invisible cuando era necesario. Usaba mangas largas incluso en el calor sofocante del verano para ocultar los moretones que cubrían sus brazos. Cuando salía al mercado, mantenía la cabeza baja y evitaba las miradas compasivas de las otras mujeres del pueblo que seguramente sabían, aunque nadie hablaba de ello. El sheriff conocía a Thomas desde hacía años. Eran amigos, compartían tragos en el salón cada fin de semana. Incluso si María hubiera encontrado el valor para denunciarlo, sabía que nadie le creería. En aquel tiempo y lugar, lo que sucedía dentro de un matrimonio se consideraba asunto privado, un territorio donde la ley no tenía jurisdicción. Hubo momentos en que María consideró terminar con todo. Una noche, mientras sostenía el cuchillo de cocina con el que había estado cortando verduras, miró la hoja brillante bajo la luz de la lámpara de aceite y pensó que sería fácil. Tan fácil. Pero algo dentro de ella se resistía a rendirse completamente. Entonces llegó aquel día de octubre, un martes ordinario que cambiaría todo. Thomas había salido temprano al rancho, dejándola con un labio partido y un ojo hinchado, recuerdo de la paliza de la noche anterior. María estaba barriendo el porche cuando vio aproximarse a un jinete por el camino polvoriento. No era inusual ver vaqueros pasando por el pueblo, pero había algo diferente en este hombre. Montaba un caballo palomino magnífico y llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. Cuando se acercó lo suficiente, María pudo distinguir sus rasgos. Era un hombre de unos 35 años, con piel curtida por el sol y ojos de un azul intenso que contrastaban con su cabello oscuro. Llevaba las ropas típicas de un vaquero que había pasado mucho tiempo en el camino, pero había una dignidad en su porte que lo distinguía. El hombre detuvo su caballo frente a la casa y se quitó el sombrero con cortesía. Cuando sus ojos se encontraron con los de María, ella vio algo que no había visto en mucho tiempo: preocupación. Genuina. Disculpe, señora, dijo en un español fluido con apenas un leve acento. ¿Podría darme un poco de agua para mi caballo? He cabalgado desde el amanecer y el pobre está sediento. María asintió rápidamente, demasiado rápidamente, con ese nerviosismo de quien está acostumbrada a temer cualquier interacción. Bajó las escaleras del porche y caminó hacia el pozo del patio lateral, sintiendo la mirada del extraño siguiéndola. Mientras bombeaba el agua hacia un cubo, escuchó que él desmontaba. Sus botas hicieron un sonido firme pero suave sobre la tierra. Cuando María se dio vuelta con el cubo lleno, el vaquero estaba de pie a pocos metros de distancia, y ahora, sin el contraste del sol, podía ver su rostro con claridad. Y él podía ver el de ella. Los ojos del hombre se oscurecieron cuando observaron el rostro golpeado de María. Su mandíbula se tensó y por un momento, un silencio pesado se instaló entre ellos.
No era la mirada de curiosidad morbosa que María había visto en otros, sino algo diferente, ira contenida mezclada con compasión. Gracias, dijo finalmente tomando el cubo de sus manos temblorosas. Dejó que su caballo bebiera, pero sus ojos nunca abandonaron completamente a María. Me llamo James Cordero. He estado buscando trabajo en los ranchos de la zona. ¿Conoce alguno que esté contratando? María dudó. Thomas trabajaba en el rancho más grande del área, el rancho Silver Creek. Pero había otros. El rancho Johnson, al norte del pueblo, siempre necesita buenos vaqueros, respondió en voz baja. James asintió lentamente. ¿Y usted está bien, señora? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en 3 años. Nadie. Su primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que se había caído, que había sido un accidente. Pero algo en la manera en que este extraño la miraba, sin juicio pero con firmeza, hizo que las palabras quedaran atascadas en su garganta. Comenzó, pero entonces escuchó el sonido de cascos aproximándose por el camino. Su corazón se detuvo. Thomas venía a casa temprano. El pánico debió ser evidente en su rostro porque James inmediatamente se puso en alerta. Se enderezó, una mano moviéndose instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinturón, aunque no la sacó. Thomas Blackwood apareció montando su caballo negro y cuando vio al extraño en su propiedad hablando con su esposa, su rostro se transformó. Se veía ebrio como siempre a esa hora del día. ¿Quién demonios eres tú?, gruñó, desmontando con movimientos torpes. Era un hombre grande, más alto que James, con complexión robusta que había comenzado a convertirse en grasa por el alcohol. ¿Qué haces hablando con mi mujer? Solo pedí agua para mi caballo, amigo, respondió James con voz calmada pero firme. No buscaba causar problemas. Pues ya los causaste, escupió Thomas, acercándose amenazadoramente. El olor a whisky emanaba de él como una nube. Esta es mi propiedad, y esa es mi mujer. Así que sube a tu caballo y lárgate antes de que te vuele la cabeza. María retrocedió instintivamente hacia la casa, sus ojos moviéndose entre los dos hombres. Conocía esa mirada en Thomas. Era la misma que tenía antes de golpearla. Y ahora este extraño, este James Cordero que había mostrado un momento de bondad, estaba en peligro por su culpa. Me voy, dijo James, manteniendo su tono neutral. Comenzó a caminar hacia su caballo, pero entonces se detuvo. Se dio vuelta y miró directamente a Thomas. Pero quiero que sepas algo, Blackwood. Sé exactamente qué tipo de hombre eres. Y hombres como tú eventualmente pagan por lo que hacen. El rostro de Thomas se puso rojo de furia. ¿Me estás amenazando? No, respondió James montando su caballo con movimientos fluidos. Solo te estoy diciendo la verdad. Sus ojos se movieron hacia María una última vez y en ellos había una promesa silenciosa. Estaré en el pueblo, en el hotel. Si alguien necesita ayuda, estaré allí. Y con eso, espoleó su caballo y se alejó por el camino, dejando una nube de polvo tras de sí. En el momento en que James desapareció de vista, Thomas se dio vuelta hacia María con ojos llenos de rabia. Ella supo lo que venía antes de que él moviera un músculo. Corrió hacia la casa, pero él fue más rápido. La agarró del brazo, arrastrándola hacia adentro mientras ella trataba inútilmente de resistirse. La puerta se cerró de golpe, y el pueblo continuó con su día como si nada hubiera pasado. Esa noche fue una de las peores que María había sufrido. Thomas la golpeó con una furia renovada, alimentada por el alcohol y los celos irracionales. Cada puñetazo, cada patada, venía acompañada de acusaciones, que ella había estado coqueteando con el extraño, que lo había avergonzado, que era una desvergonzada. Cuando finalmente él se quedó dormido en un estupor alcohólico, María yacía en el suelo de la cocina, cada respiración era una agonía.